Hola a todos, es un gusto tenerlo de nuevo en este encuentro de Patrimonio Interactivo. La Corporación Patrimonio Cultural de Chile les da la bienvenida. Veo varias caras muy importantes, no sé si todos ya se han sumado, me irá contando por aquí por el chat Isidora, pero por si acaso teníamos anunciado de que contaríamos con la presencia del el subsecretario de Patrimonio Emilio Lacerda, del director del Servicio Nacional de Patrimonio Carlos Mailet, del director del Servicio Regional de Patrimonio de Valparaíso, don Víctor Silva. Saludar también, si es que ya está por aquí, Isidora, tú me vas contando, don Óscar Agüero, secretario del Comité de Donaciones Culturales, también Sonia Montesino, representante de Chile y América Latina en el Comité Evaluador de Patrimonio Cultural Inmaterial de UNESCO. Veo por ahí también a don Agustín Esquella. Y bueno, a todos, a los miembros de nuestro directorio, amigos, y a todos ustedes, la presencia de cada uno es muy importante para nosotros. Su interés en que se discutan estos temas. Y hoy tenemos a una gran invitada, a una persona que personalmente me produce mucha admiración, que ha tenido un enorme compromiso con el patrimonio cultural de Valparaíso. Ella es la arquitecta Paz Undurraga, ella es experta en planificación urbana y patrimonio arquitectónico, y es la directora del Centro de Estudios para el Desarrollo Urbano Contemporáneo de Valparaíso. Paz, buenas tardes. Muchas Hola gracias. Rosario, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Sí, Bueno, pusimos esta pregunta como bastante inquietante, ¿no es cierto?, sí. a este encuentro que es Valparaíso, Patrimonio Mundial o Patrimonio en Peligro. Basta, digamos, darse una vuelta por ahí para ver que el estado de Valparaíso, que es bastante calamitoso, digamos, y que las circunstancias sociales y los manejos lo han llevado o sea, han empeorado cada vez más esta situación. Y bueno, y queríamos partir hablando un poco para que tú nos expliques, porque hay muchas cosas y criterios detrás de esto que nosotros vemos como edificios y como espacios simplemente, y que muchas veces no tenemos esa comprensión que tú exactamente tienes, sobre qué es lo que implica, cuál es la responsabilidad de un Estado cuando decide inscribir en la lista de Patrimonio Mundial un sitio. Sabemos que ya tenemos, que Valparaíso fue inscrito en 2003, tenemos ¿no es cierto?, las iglesias de Chiloé, el Parque Rapa Nui, el último que es el Camino del Inca, que compartimos con, ¿no es cierto?, con todos los países que están en los Andes, desde Colombia hasta Bolivia, Hasta Argentina, Chile. Perú, Ecuador, hasta Chile. Bueno, y en el fondo, lo que tú me contabas un poco, que había que revisar los atributos que se habían expresado sobre ese patrimonio, y teniendo en cuenta también cómo ha evolucionado la noción de patrimonio, y además que la UNESCO hizo varias recomendaciones que no se han cumplido claramente en relación a la vocación portuaria de la ciudad, a la necesidad de tener planes de manejo y conservación, y también, bueno, se habla mucho por ejemplo, cómo la ciudad le ha dado la espalda al mar, primero con esta polémica del mole en el borde costero, ahora con esta idea del Parque Barón. Sé que tú traes unas láminas preparadas, así que Sí, yo traje puedes compartirlas ya, sí, y y me largo explayarte. nomás. Sí, Sí, pero quizás una idea sobre esto y explicarlo un poquito con esas láminas que tú traes preparadas. ya. A ver, voy a compartir primero, bueno, agradecer nuevamente, Rosario, la invitación. Claro, lo que uno puede transmitir igual es el resultado de un trabajo colectivo. Yo veo varias personas acá que están conectadas, que son parte del conjunto de personas en que hemos levantado ciertas preocupaciones, hemos levantado ciertos valores, ciertos atributos. Y claro, es un aprendizaje mutuo, también asociado, he tenido la suerte
participar en distintos escenarios. En el contexto de la postulación de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad me tocó trabajar de la mano de Loreto Torres del MIMBU, ella es consejera del Consejo Monumento, y de gente de la municipalidad, de amigos, ahí veo a Arturo Mitchell, que está en París, etcétera. O sea, hay todo un trabajo colectivo. Bueno, yo había preparado, claro, lo que tú decías al principio, los sitios inscritos, que son esos 6 que vimos, y respecto a Valparaíso se inscribe en el 2003, en función, claro, la inscripción que yo te decía que es muy importante, porque uno suele escuchar permanentemente que es como que la UNESCO declaró a Valparaíso como sitio de patrimonio mundial, y en verdad es el Estado de Chile el que solicitó la inscripción. Y ese cambio de sentido yo creo que es muy importante porque da cuenta de que a nosotros, el Estado de Chile lo solicita y el Estado de Chile asume ciertos niveles de responsabilidad, y no es que la UNESCO vino y nos impuso algo. Esa inscripción se preparó todo un expediente que duró mucho tiempo y se inscribió en el marco de la UNESCO, la Convención de Patrimonio Cultural y Natural de UNESCO del año 72, que Chile ratifica el año 1980, tiene varios criterios. Y en el marco de uno de esos criterios, que es ser un testimonio único, por lo menos excepcional, de una tradición cultural o de una civilización viva o desaparecida, es que se inscribió Valparaíso. Y se inscribió porque se pensó que es un testimonio excepcional de la fase temprana de globalización avanzada del siglo XXI, cuando se convierte en el puerto comercial líder de las rutas navieras. Yo creo que ahí está una clave que tiene que ver con la impronta cultural del puerto en la ciudad de Valparaíso. Y esa impronta yo creo que, si bien hay testimonios tangibles hoy día, hay algunos que ya no están, varios de los que están acá ya no están, salvo los almacenes fiscales, que es el plano que yo puse allá abajo, que dio como resultado cierta infraestructura portuaria, infraestructura ferroviaria, que uno lo puede ver, están en pie en la ciudad, algunos en mejor estado, algunos en uso, otros en desuso, algunos se demolieron, para mi entender un poco injustificadamente, son instalaciones del puerto y del transporte ferroviario. Y también edificaciones de soporte, esas edificaciones de soporte económico, por ejemplo, los grandes bancos, residencial, las viviendas, los hoteles, y todo lo que significaba una ciudad que empieza a poblarse cada vez más con muchos inmigrantes, digo, como resultado de esta distribución de elementos valiosos de la ciudad. Y eso me parece que es importante. Pero no solo eso, y ahí yo creo que es lo que nosotros hemos tratado de sostener, es que si bien la ciudad tiene ciertos atributos históricos, urbanos y arquitectónicos que dan cuenta de su valor universal excepcional, como es la traza urbana, la topografía, la arquitectura, el patrimonio portuario, etcétera, todos estos generan un modo de habitar muy particular en la ciudad, que nosotros, una urbanidad especial, específica, que es el resultado de la conjugación de todas estas variables, no sé, el hecho que la ciudad tenga estos lugares de circulación interna, estrechos, escaleras, ciertamente va a obligar a saludarse, por ejemplo, cuando uno se topa con alguien en un espacio público. Y lo mismo a lo mejor en las cabinas de los ascensores, de los funiculares ascensores que tenemos en la ciudad. Entonces, es una convivencia e intercambio constante, yo diría. Y claramente esto tiene como resultado atributos sociales, culturales, la escala de barrio, o sea, todavía en la ciudad de Valparaíso tenemos barrios donde hay sinergia entre vecinos, dependencia con los almacenes, etc. O sea, que la impronta cultural del puerto generó un modo de intercambio que no es solo un intercambio económico del puerto, sino que también un intercambio cultural.
Yo te diría que eso es la primera parte que uno ve como, bueno, claro, aquí en las imágenes de varios comercios que estaban en el sitio Patrimonio Mundial UNESCO, que finalmente fueron cerrados, como la panadería Cerro Alegre, que está aquí con su dueño. Eso ya no está, eso son registros del año 2001, 2002, 2003. Mm. Paz, y claro, vamos a entrar un poquito más a profundizar sobre esos criterios que en definitiva son los que hacen que esto no se haya manejado de una forma sustentable, de una forma virtuosa, con una sinergia, ¿no es cierto? Pero este mal manejo también del sitio de Valparaíso como patrimonio mundial también recae mucho en los distintos municipios y ha sido transversal como hablábamos. Me gustaría también que especificaras, o a lo mejor a mí no me quedó tan claro el resto, sí, pero un poco mejor, cuál es la zona específicamente declarada, porque también hay externalidades que podrían hacer que esto tuviera o sea, lugares que podrían estar mucho más integrados, ¿no? Y por otra parte, esto, ¿cómo es tu crítica en general al manejo que han hecho los distintos municipios, que en el fondo lo que tú me has comentado, ¿no es cierto?, que responde a un enfoque cosmético, que no es sustentable, que responde a criterios comerciales que muchas veces no consideran la promoción de la calidad de vida de los habitantes de Valparaíso, etcétera. A ver, claro, lo hice un poco rápido. El sitio inscrito en la UNESCO, claro, hay la parte inscrita y la zona de amortiguación. En el caso de Valparaíso, si quieren me devuelvo un poco y se los muestro rápidamente. Aquí está, claro, el área inscrita del polígono azul, que es la plaza, el muelle Prat con la plaza Sotomayor, la parte, el entorno de la iglesia La Matriz con la plaza Chaurren, la calle Serrano, la parte baja del Cerro Cordillera, y después la parte más baja del Cerro Alegre hasta la plaza Aníbal Pinto y el Cerro Concepción entero. Esa es el área inscrita. Y el área de amortiguación es la línea roja, que toma como una buffer zone, que se llama, que es la zona que se supone que donde hay la UNESCO lo que pide es que para que algo sea inscrito, que cumpla con algunos de los criterios, como en este caso el criterio 3, hay otros, por ejemplo, Capañán creo que cumple con 3 criterios, no solo con uno, y que tenga algún nivel de protección a nivel local, o sea, no podría ser una inscripción sin que se dieran ciertas garantías de su salvaguarda a largo plazo, y esa es una de las patas de eso, es la protección. Aquí hay una declaratoria que más adelante yo voy a tratar de establecer un distingo entre lo que es declarar y proteger. Y respecto a lo que tú me decías, claro, nosotros como organización, yo vengo de la organización Ciudadanos por Valparaíso, que nace en el 97 a propósito de la demolición del Luis Cauciño, que hoy día es la sede del Duoc en Valparaíso. El año 2001 empezamos a ver cómo la ciudad se preparaba para esta, y claro, aquí traje unas notas de prensa de la época. Valparaíso se maquilla, claro, evidentemente, se maquilla, empieza la campaña de pintura de fachada, pero al mismo tiempo en la prensa uno veía muchos edificios con peligro de derrumbe en la ciudad, que requiere urgente un estudio sobre sus inmuebles, y esta otra nota que era, claro, a través de paquetes turísticos vamos a vender bien la quinta región, o sea, incluso había una nota que decía que bien estamos porque en el centro histórico de Valparaíso el suelo es tan caro como el centro histórico de París, como si eso hubiera sido un logro. Y claro, creemos que ahí la ciudad se pone, hay una puesta en escena de la ciudad, y claro, con esta campaña de pintura de fachada, que además se hizo con Chilquinta, que es la empresa de electricidad, y justamente, claro, con ellos lo que se podría haber hecho es regularizar las instalaciones eléctricas, y decíamos, esa vez lo quiero decir, lo voy a repetir, si uno está enfermo y tiene cáncer, no lo manden a la peluquería, pues mandémoslo al
al médico. Y evitar Entonces, cantidad de incendios en eso, que han habido en esos claro, edificios por claro. esas instalaciones antiguas eléctricas. Claro, claro. Y después todo lo que tiene que ver con el patrimonio como inventado. O sea, esta es la situación original de la casa y cómo se le empiezan a las casas a aparecer mansardas, balcones, balaustras, etcétera. Y claro, uno de ellos fue el famoso proyecto Santa Isabel en el barrio de La Matriz, que no nos preocupáramos, a quienes estábamos preocupados de la instalación de un uso comercial en un barrio de pequeño comercio, porque iba a mantener el estilo arquitectónico patrimonial, que hoy día es, en esos momentos yo me acuerdo las especificaciones técnicas eran como imitación piedra reconstituida, o sea, era ya una cosa súper escenográfica, y hoy día lo es. Y otras cosas que empezaban a pasar, cómo se promovía esta moda de hoteles boutique, el proyecto de Enriquece cierra, porque ahí que es el café tradicional, porque ahí va a haber un hotel que finalmente hoy día es una botica Salcobrán y tiene toda una ambientación de época, pero Salcobrán es una de las cadenas de farmacia que todos conocemos. Entonces, claro, los estereotipos validados como para el sitio patrimonio mundial, esto a cambio, claro, donde estaba la panadería que les mostré al principio, hoy día eso es un restaurante, un café. Y un cambio importante de los usos de suelo, o sea, dejó de ser residencial, un barrio residencial, y pasó a ser un barrio de servicios al turista, con un aumento del precio del suelo bastante grande. Si ahí comparamos en ese gráfico que está verde con azul, el valor del precio del suelo en el sitio y en la comuna, vemos que claro, que se disparó el precio del suelo ahí. Y después, claro, viene todo esto de los hitos, las obras emblemáticas, el proyecto de Oscar Niemeyer, que era esta Fundación Niemeyer que donaba unos anteproyectos, nosotros que nos parecía, era un anteproyecto que eliminaba la galería de la ex cárcel, incluso el polvorín colonial, y empezando a indagar, claro, la Fundación Niemeyer había regalado el mismo anteproyecto a Avilés en España, y después, claro, después del regalo uno tenía que contratarles a ellos ¿cómo se llama? La elaboración del proyecto. Bueno, ya el famoso Mol Barón, que era como las obras emblemáticas, adquirir prestigio a través de eso. Oye, Paz, bueno, lo de Niemeyer, claro, sonaba genial porque era Niemeyer, pero claro, era una locura, o sea, era un regalo con un costo sí, yo creo que en también todo sentido. no era Niemeyer el que lo regalaba, sino que era la Fundación Niemeyer, Claro, el que pero no decía hacía, ya claro, Niemeyer. claro. ¿En qué está un poquito, no para profundizar demasiado, pero para saber este cuento de que primero era el Mall Barón y ahora este ¿cómo se llama? Parque El Barón proyecto parece que se llama, Parque sí, Barón. sí. Fue ¿En qué ese está cuento. eso? ¿En qué la ciudadanía se supone que en un plebiscito municipal aprobó este proyecto, ¿no? A ver, yo quiero ir un poco más atrás, el año 2003, A para que ver, el mall, a ver, el año 2000, más o menos 2001, 2002, se licita un plan maestro para la zona que la empresa portuaria se supone que no va a necesitar. Y ese plan maestro se le adjudica en esta licitación al único proponente, cosa muy rara con un sitio tan importante, y se lo adjudica el desarrollo se desarrolla el plan maestro y después se licita y se lo adjudica a la empresa Mall Plaza. Entonces la empresa Mall Plaza, sus giros son hacer mall, así que propone un mall ahí. Y empieza claro. todo un ajuste de la normativa urbana para que quepa un mall ahí. Eso es lo primero. Nosotros como comunidad, vecinos, empezamos a boicotear bastante esta modificación del plan regulador. Ya de ahí hay un montón de firmas de decreto, de La gente iniciativas. quería el mall como en Chiloé, que uno decía, bueno, a mí no me parece que haya un mall, pero ¿qué voy a hacer si los chilotes quieren un mall? ¿La gente quería un mall ahí?
Mira, hay encuestas, hubo encuestas lideradas por el equipo Monplaza, por la empresa portuaria, que seguramente Ah, ya, hay mucho claro. lobby en los Es cerros. difícil saber la Recientemente, verdad. claro, recientemente veíamos, no sé, actividades que hicieron en los cerros con torta para los vecinos, payasos para los niños de los cerros, Ya. y el resultado son, claro, el mall va a traer fuentes de trabajo, entonces... Pero en el fondo eh, pasaba un poco lo de San Antonio, que te tapa toda la vista al mar, y ahora este parque se supone que va a potenciar el sí, acceso al mira, mar nosotros... ¿Mm? En el marco de este mall, nosotros varios grupos, bueno, Arturo está acá presente y otras personas más, claro, Pablo Anduesa, al quien aprovecho de homenajear, él es un abogado que trabajó mucho, falleció hace unos años atrás. Iniciamos un proceso de, queríamos que la UNESCO se pronunciara si acaso esto iba a impactar o no el sitio Patrimonio Mundial. Ah, ya. Y como no logramos conducir una carta que habíamos desarrollado por las vías oficiales, la hicimos llegar nosotros directamente al Centro Patrimonio Mundial. Y la Ya. UNESCO vino una comisión y le pidieron al Estado de Chile un estudio de impacto patrimonial, lo que fue, yo creo que un logro muy importante porque desmitificó esta idea de que es un polígono lo protegido. De hecho, la UNESCO hoy día maneja el concepto de paisaje histórico urbano y pretende que haya una integración entre lo material, lo inmaterial, lo natural, lo cultural y lo que tiene importancia local y lo que tiene importancia global. Entonces, yo te diría que ese paso para nosotros fue muy importante, fuera el resultado que fuera, porque topábamos con un muro todo el rato que nos decía, no, si eso está fuera del límite del polígono, etcétera. Y eso Sí, fue... eso te iba a preguntar, por eso te preguntaba de nuevo, porque uno no lo tiene muy claro, yo creo que la mayoría de la gente no lo tiene muy claro. Esta es, de alguna manera, por la forma en que se define este sitio de patrimonio mundial, se produce también como una segregación social, en el fondo se generan como marginalidades, porque vemos el Cerro Alegre con todas estas tiendas hermosas, los restaurantes y todo, y por otro lado, como un cordón de pobreza, de marginalidades, se debieran declarar las zonas como buscando puntos de integración que generaran como una trama, yo no sé, no tengo idea ni de urbanismo ni de Bueno, arquitectura, pero me da la impresión que se produce como una suerte de exclusión. ¿Cómo lo ves? bueno, claro, es un sector donde se sube mucho el precio del suelo, evidentemente ahí el arriendo sube, o sea, claro, por supuesto se produjo una cierta exclusión de residentes tradicionales, de hecho de usos tradicionales se produjo. Lo que importa es que Que entender que abandonaron sus casas para convertirla, para venderla y que se convirtieran en restaurantes, en tiendas, ¿eso sí, sí, lo que pasa es que también? Valparaíso, históricamente, las áreas históricas de la ciudad son áreas que son usadas más bien por arrendatarios, no por propietarios. De hecho, el entorno de la Plaza Echaurre, nosotros en algún momento hicimos un pequeño catastro y había, de todas las propiedades, había solo un propietario residente y el resto eran solo arrendatarios. Entonces los propietarios a lo mejor vieron una oportunidad de rentabilizar sus propiedades distintas al arriendo que tenían tradicional, al canon de arriendo histórico, y decidieron cambiar por este arriendo. Lo que pasa es que, claro, toda esta manera de promover una ciudad da como resultado esto también. En la época de pandemia aparecieron, bueno, uno el Atlas de Bienestar Territorial y otro un estudio que hizo la Católica hicieron dos estudios respecto al riesgo social multidimensional en que está la ciudad y a la situación de emergencia reiterada que está la ciudad. Y yo creo que eso da cuenta de que la ciudad no se puede manejar de esa manera con el foco en un lugar de un modelo específico, sino que la ciudad tiene que ser vista de una manera sistémica, porque las decisiones que se toman en cualquier parte de la ciudad van a afectar otras partes de la ciudad. Y bueno, para terminar lo del mall, claro, el mall, si bien podría traer más puestos de trabajo, nosotros
cuando argumentábamos en contra del Santa Isabel, veíamos que ahí los puestos de trabajo, el Santa Isabel genera puestos de trabajo hoy día para la construcción y va a generar puestos de trabajo, pero un local comercial que está hace 80 años ha sostenido puestos de trabajo por mucho más tiempo. Entonces, la ponderación de lo nuevo en relación a lo existente, creemos que tiene que cambiar. Y bueno, claro, la ciudad, una ciudad hoy día que me importaba también traer esto, que te decía el tema de las declaratorias. Claro, cuando la UNESCO pide protección, no pide solamente una declaratoria. La declaratoria no es lo mismo que una protección. Y no garantiza una protección además. O sea, es tan así que en un trabajo que me tocó hacer, en un catastro, nos dimos cuenta que muchos de los inmuebles protegidos estaban ya el año 2011, o el 2008, en un estado de conservación muy dañado. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que las propiedades valiosas están tan dañadas que se demuelen. Esto es lo que el edificio que estaba en esquina de la Plaza Victoria, se demuele porque hay un artículo que pueden usar de mala manera los alcaldes, que es que cuando algo está muy deteriorado o está en un estado avanzado de deterioro, en vez de tomar medidas para eliminar el peligro, la medida, porque eso pueden ser varias, desde apuntalar o desde declarar propiedad en abandono, se tramita un decreto de demolición sin más trámite, y eso pasó en este edificio. Este edificio se decretó una demolición sin más trámite, y hoy día es un edificio que está o sea que este muro de acá, y no sabemos lo que va a resultar. Por ahí salió una imagen tremenda de lo que podría ser, y era una maqueta, con un ascensor incluso, ahí en la Plaza Victoria. Entonces, claro, o sea, el Día del Patrimonio Comunal escribí esto, porque esto era un eslogan que había en la época de Pinto, que la empresa de demoliciones Mario Porcio, yo creo que ya se debe arrepentir de haberlo puesto, que ponía un letrero antes de demoler y decía: demoliendo se construye futuro. Entonces, claro, eso... Tremenda contradicción. Sí. Y este mal manejo, entonces, porque, claro, desde Pinto, ¿no es cierto?, que él era cuando se declaró, ¿no? El 2003 sí, estaba, sí, 2003 pero después estaba... ha sido transversal Rosario, cuando se inscribió, ¿no? Cuando se declaró. Cuando se inscribió, sí. Cada vez pero, Paz, este mal manejo ha sido transversal de todas las administraciones, no tiene color político, no... Y mira, por una parte eso, y por otra parte, como para que nosotros entendamos realmente lo importante acá, ¿cuáles serían para ti las claves de la sustentabilidad de este patrimonio de Valparaíso, partiendo de la crítica a este modelo de desarrollo que determina este mal manejo histórico, ¿no es cierto?, que en el fondo se ha convertido en un desastre como histórico y estructural un poco, ¿no? Mira, yo creo que el proceso de inscripción tiene a favor que ha detonado un proceso reflexivo, un proceso de aprendizaje. Y es un poco así, yo creo, con la interpretación del patrimonio. Es una interpretación dinámica, evidentemente, no es una interpretación estática. Y si bien las aproximaciones que hubo en el año 2003 fueron distintas, a lo mejor más simplificadas, más cargadas de aproximaciones en otros sitios, uno mira para el lado, pues mira ciudades turísticas de Europa y pretende que se detone el mismo proceso acá, porque la inscripción es una certificación que atrae visitantes, evidentemente. El asunto es cómo tratar a estos visitantes. Nosotros siempre pensamos estos visitantes, o sea, el mall incluso se argumentaba con que iba a atraer más turistas, y tú decías, pero si tienen su mall original en el lugar desde donde vienen.
Entonces, mira, yo creo que ahí, claro, no, hubo una reacción, esto es una síntesis de una cantidad de afiches que sacamos nosotros, sacaron otros, nosotros hicimos tempranamente un seminario que me acuerdo que participó Humberto Giannini, Cristian Barken también, Agüero, Ignacio Agüero, con un documental que se llamaba La ciudad para el habitante. O sea, pensemos en lo que es bueno para el habitante, lo será también para el visitante, que digamos cambiar el nombre, no turista, sino que visitante. Y estaba, por ejemplo, de los ascensores, que se logró algo ahí, que dice ahí en el cuadro negro abajo, menos postales, más realidad. O sea, los ascensores son un medio de transporte, no son solo un atractivo turístico, son un medio de transporte en lugares de la ciudad donde el transporte público no llega, porque no hay recorridos de buses, los buses no pueden subir por cualquier parte a los cerros, y los colectivos no tienen su circuito por ahí. La campaña Que nadie nos tape la vista con el tema de los edificios en altura, eso lo hicimos en la época de Pinto, y Pinto, a pesar de que tenía sus cosas que todos conocemos, nosotros lanzamos varias campañas como agrupación el Día del Patrimonio Cultural. Queríamos decir, esta Que nadie nos tape la vista fue nuestro homenaje al Día del Patrimonio Cultural, y entregamos 5.000 firmas el año 2003, y ahí Pinto dijo, vamos a ver una modificación del plan regulador, y fue un trabajo bastante interesante lo que pudimos hacer. Después el tema de la venta a la ex-cárcel, también logramos ahí, hoy día es un parque cultural súper adecuado para la ciudad de Valparaíso, con mucho trabajo con los vecinos, con mucha inclusión de muchas actividades propias, no es la cultura entendida como arte o... Las familias van mucho ahí el sí, fin de semana también, mucho, es un espacio... Sí. Y claro, hoy día esos temas todavía están vigentes, lamentablemente. Por ejemplo, el sistema de ascensores, que es otro tema que ratifica que no era un problema turístico. Los ascensores varios de ellos fueron comprados por el gobierno regional, entregados algunos de ellos en comodato al municipio. Estas son noticias de recién. Lo importante que era el ascensor como un medio de transporte en pandemia. Uno puede controlar distintos colectivos, puede controlar las aglomeraciones, el precio del ascensor en una crisis sociosanitaria son 100 pesos y un colectivo son 600. Bueno, está en deuda, yo te diría, el estado de conservación de los inmuebles. Esa es una deuda enorme que yo no sé cómo la ciudad la va a poder resolver. Y bueno, el cierre del comercio, pues, en Valparaíso, la parte central, ahí está el Cerro de la Piedra Feliz, dos lugares emblemáticos del comercio. Después de 124 años cierra el Cinzano. Se suma, yo creo, y todo un patrimonio inmaterial de la música ahí, pues, sí, de la claro, cueca porteña, del bolero. Claro. Y se suma, yo te diría, un mal manejo también del comercio ambulante, porque de alguna manera el municipio, cuando da permisos, arrienda metros cuadrados, que no hay ningún local comercial que tenga un metro cuadrado, al mismo precio que se arrienda el metro cuadrado en un edificio, pero es una competencia, pues. Tú tienes un local comercial que tiene 200 metros cuadrados, yo tengo un local comercial que tiene 1 metro cuadrado. Y eso hay mucho de eso. Yo te diría también que hay decisiones, que son decisiones políticas basadas en información técnica, que seguramente complican las administraciones. Complican las administraciones porque además las decisiones hay que sostenerlas en el tiempo, no pueden ser decisiones cambiantes, hay que dar certidumbre sobre qué es lo que se quiere o no para la ciudad. Bueno, y el tema del comercio, que ya que llegué ahí, tú me preguntabas, claro, esta ciudad portuaria ha dejado una impronta en el comercio, en este intercambio, y es muy importante. O sea, el comercio tiene un valor cultural, tiene un valor social, en cuanto hay una complicidad con el dueño. Aquí hay casi puras fotos de dueños presentes en su comercio. Yo me acuerdo cuando discutíamos el Santa Isabel, se nos decía, pero si se va a llamar Emporio Santa Isabel, como si Horst Paulmann iba a estar en cada local o en el local de la matriz. Pues no
no era eso. Y claro, tiene un valor comercial, económico también para la ciudad. Y tú puedes comprar al detalle, puedes comprar al granel. Yo me acuerdo haber estado en Zetmacher, que es la fiambrería alemana que está en el barrio Puerto, y que llegan personas a comprar 2 rebanadas de jamón, y nadie les dice nada, medio paté. Créditos sin interés, por ejemplo, cosa que sería imposible con las grandes tiendas, reducción de intermediarios, dinamización de los barrios. Entonces, nosotros decíamos, aquí hay todo un recurso distribuido territorialmente, además este comercio, que, por ejemplo, en época de pandemia, es un comercio que puede satisfacer necesidades, primeras necesidades, para evitar los movimientos grandes de la ciudad. Y hicimos esta campaña Lugar Valioso, pues, que fue nuestra, también Día del Patrimonio Cultural, creo que lo hemos lanzado el 2001, el 2002, el 2001 creo, y era de alguna manera decir, mira, ya que estamos, se está inscribiendo Valparaíso como sitio patrimonio mundial, esto también tiene un valor. Yo creo que la mirada, nosotros decíamos, mira, está bien, lo que está visible, lo que es evidentemente valioso, los edificios, pero también hay una manera de hacer. Y esa manera de hacer nosotros veíamos que teníamos que reconocerla porque iban a ser también, o sea, mucha presión de recambio por requerimiento del servicio al turista, entonces, y se escuchaba mucho, o sea, cambie su carta, no sé, si se llama calugas de pescado, póngale soufflé de no sé qué. Claro. Como que se instalaba toda una sofisticación. Entonces hicimos era de alguna manera decirle, usted lo está haciendo bien, siga tomando puntos de media, porque nos topamos con ese tipo de comercio, una persona que toma puntos de media, el que fabrica no sé qué cosa, y en pleno sitio histórico tú podrías comprar ropa interior, no sé, pero se da, entonces hicimos esto, nos dimos cuenta que había puestos de trabajo, no era que no dieran puestos de trabajo, había antigüedad en estos lugares, en estos lugares había presencia de inmigrantes, y ahí empezamos a decir, esto tiene que tener algo que ver, claro, y eran comerciantes muchos de los que vinieron a instalarse a Valparaíso. Pues. Y lanzamos una guía, y aquí termino con esta que es claro, y hoy día, claro, esto lo lanzamos hasta aquí al 2003, nosotros hemos seguido catastrando, se ha cerrado mucho comercio valioso, mucho de lo que está aquí hoy día ya no está abierto, pero creemos que todavía es tiempo de hacer acciones mancomunadas que no tienen que ver con ir a decirle a los comerciantes cómo tienen que tener su vitrina, ojo con eso, ahí ellos son los que tienen el saber, pero sí tiene que ver con las políticas públicas que comparan un emporio como con un supermercado, entonces le exigen, no sé, pues, ni siquiera, porque les exigían a ellos tener los licores bajo reja, siendo que en un supermercado los licores están a la mano. Eso. Pero pues, si habláramos como para que uno le pudieran quedar unas pocas ideas claras, ¿qué crees tú que serían las claves para poder, o sea, yo creo que nadie tiene la varita mágica para decir cómo revertir esto, pero, por ejemplo, porque claro, efectivamente se necesita un turismo que es una fuente de ingresos, ¿cómo debiera ser ese turismo? ¿Hacia dónde deberían enfocarse los planes de manejo que, como tú dices, han estado ausentes? O sea, se hizo una inscripción sin estar sustentado con un plan de manejo. Y por otra parte, ¿de qué forma debiera esto incorporar más a la participación comunitaria? A ver, Como bueno, yo creo algunos que lo tips. primero es tratar de ver al visitante, que es un visitante de distinta índole. Valparaíso es una ciudad universitaria, entonces tiene visitantes que van a venir, van a visitar la ciudad por una cantidad de años, van a venir hubo en Valparaíso todo un programa que se llama Estudia en Valparaíso, que eran como posgrados, ese es otro tipo de visitante. Y están los visitantes que van a venir, hay muchos que se podrían promover visitantes que vinieran a
a cumplir algún intercambio laboral. A mí me gusta basarme mucho en la Carta de Turismo Cultural de ICOMOS, que la comunidad anfitriona tiene que sentirse parte de este, y una parte digna de esta, no solo ponerse, no es al turista no se lo puede tratar como una persona que solo consume o que viene a un parque de diversiones y que hay que tenerlo todo el rato ocupado con algo o comiendo algo. Yo creo que al turista también hay que dejarlo deambular por la ciudad y establecer ciertos contactos que pueden ser mucho más con la vida cotidiana de la ciudad y no solo con la vida extraordinaria de la ciudad. Y eso yo creo que ahí hubo una falla. Claro, yo te decía que el valor universal excepcional esto lo he visto varias veces, esto lo armé yo, pero se sostiene sobre 3 pilares fundamentales. Uno, que cumpla con los criterios, otro, que cumpla con el valor de autenticidad e integridad. Ahí me equivoqué yo, el carácter unitario y intacto, eso tiene que ver con la integridad, y la autenticidad tiene que ver con la expresión fidedigna y creíble, o sea, auténtico. No es necesario ponerle, ¿cómo se llama? Mansarda con balaustra. No, eso no es auténtico, eso es escenografía. Y lo mismo, no tener miedo a ser auténtico, porque un turista que llega, un visitante que llega a Chile y a Valparaíso es un visitante que no es su primer viaje seguramente y que viene a ver otras cosas. Entonces un visitante que tiene ya una cierta mirada más educada o más ¿cómo se llama? Con más práctica. Y entonces, claro, no es necesario, y yo creo que viene a ver la diferencia, pues viene a ver la diversidad y no lo más parecido a otros lugares. Y otro pilar importante que no estuvo lamentablemente, y ahí a lo mejor fue el primer pecado original, que la inscripción no se hizo con una protección gestión, que ese es el otro pilar, que da garantías de su salvaguarda a largo plazo, que es un plan de manejo, un plan de director, que permita decir cómo van a ir las direcciones. Entonces, cuando eso no está, pasa algo así. O sea, si no está la protección y la gestión, eso pone en riesgo la intensidad, la autenticidad y la integridad, y también el criterio por el cual fue inscrito. Y ahí yo creo que estamos en un problema en el caso de Valparaíso. Sin plan director desde hace 17 años, sin plan de manejo, y eso es preocupante, pues. Entonces, no sé si quieres que lleguemos ya a las listas. Sí. Sí, sí, uno como que, claro, efectivamente hay como un problema que va más allá de la inscripción, y es como que Valparaíso tiene un problema grande de desempleo, Claro. Uno ve a la gente vendiendo, no sé, una muñeca sin cabeza en la vereda, o sea, es insólito realmente el nivel de precariedad, y claro, y en el fondo esto podría haber potenciado un turismo donde la comunidad se hubiera integrado desde sus propias vocaciones, como has dicho tú, los comercios, como guías turísticos en sus propios espacios, como uno lo ve en otras ciudades, y al contrario lo que uno ve es que la comunidad no se siente parte de eso, entonces igual, no sé, pues ahora no, pero bajaban, qué sé yo, de los cruceros ahí y entran ahí a la Plaza Sotomayor y es un desastre ya, digamos, o sea, ya se alejan un poquito. Entonces, esto también hace que el turismo tampoco tenga mucho sentido, porque muchas veces el turista se lleva una imagen bastante decadente. A ver,
un asunto que, claro, si se apostó al turista de crucero, fue una apuesta bien errada, porque el turista de crucero viene con el hotel y el restaurante puesto, o sea, él viene, claro, all Directo. inclusive, claro, entonces es difícil que él vaya a interactuar, a intercambiar con esta ciudad, con esta comunidad anfitriona. Mm, Pero el visitante, claro, el asunto yo creo que también es en una ciudad que es distribuida territorialmente, dispersa en sus rentabilidades, en sus ofertas, que se haya puesto el foco en un solo punto. Yo me acuerdo que en algún momento todas las instituciones públicas querían estar ahí con alguna obra, con alguna inversión, con algún programa en el mismo lugar. Y yo creo que ahí mm, hubo un error de haber dicho, mira, miremos esta ciudad de una manera completa, a pesar de que hay un lugar que tiene un reconocimiento, una certificación, pero eso no exacto. significa que el resto de la ciudad no lo tiene. Mm, Eh, y también, pues claro, los programas podrían haber estado viendo, mira, ¿cuál es la comunidad o el que queremos movilizar con esto? ¿Dónde está el capital? ¿Dónde queremos movilizar? No, porque claro, como somos un país que una tiene sinergia. un Mm, Estado subsidiario, el Estado subsidió a quienes pudieran invertir para un cierto destino. Nosotros invertimos como Centro de Estudios DUC en la Plaza La Matriz, y la Corfo se impresionó que fuera un proyecto que tuviera, no fuera ni restaurante ni hotel, el que postulaba a un subsidio, no me acuerdo ahora cuál era el nombre. Y tenía otro objetivo que era una plataforma de reflexión crítica sobre lo que podía pasar en la ciudad, y no mm, solo en esta, si lo que le pasó a Valparaíso no es exclusivo de Valparaíso. mm. Eh, y yo te diría, claro, se inscribió en la lista Patrimonio Mundial, pero claramente debería pasar, yo creo, a la lista Patrimonio en Peligro, que como conversábamos Sí, en algún momento, no es un castigo, es ni una una, ironía. no es, o sea, en Es verdad una la lista ciudad que existe. es una lista que existe, es una lista que existe y que tiene asociado una, una colaboración mayor de parte de la UNESCO. Porque, claro, la protección esa exige grandes trabajos de conservación, yo creo que sí. Recibe el país, el Estado parte puede recibir una ayuda de la convención, en el marco de esta convención, y bueno, es una lista que se construye con solo bienes del patrimonio cultural y natural, o sea, son bienes que están inscritos en la lista de patrimonio mundial, que pasan a esta lista, es un ingreso que puede ser transitorio. De hecho, Humberston y Santa Laura estuvieron en la lista de patrimonio en peligro, y eso permitió detonar procesos de un plan correctivo, le llamo yo. Eh, y claro, Valparaíso cumple, yo creo, con esto, tiene el deterioro y el abandono, es una amenaza al valor universal excepcional, y claramente eso se suma eh, a la inexistencia de un plan de manejo, eso no puede ser. Y yo te diría que ahí hay una revisión que hay que hacer, ¿no? Hemos planteado mucho plan correctivo para la ciudad hace rato. Voy a partir uy, me faltó una S, administrador del sitio de Patrimonio Mundial. Yo creo que ahí hay un tema. Eh, el administrador tiene que ser una entidad cuyo foco tenga como prioridad y pueda tener una capacidad y competencia para un manejo del sitio de Patrimonio Mundial y de la ciudad también. Y yo creo que ahí hay un error. Los cuatro administraciones municipales que han estado no han dado el ancho. Yo te diría que la administración actual da la sensación como que no es tema. Eh, y bueno, sin un plan de manejo, evidentemente, o sea, no hay garantías de salvaguarda a largo plazo, como te decía, y es la suma de improvisaciones. O sea, se derrumba un inmueble en la escalera Pasteur el año pasado que mató personas. Entonces, lo que hacemos es, en vez de haber hecho
uso de facultades que tienen los municipios, como la declaratoria de propiedad en abandono, que está en la ley de rentas municipales, y que es un desincentivo al abandono porque hay que pagar una multa anual, y otra, hay muchas facultades en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, mejor catastrar todos los inmuebles que se podrían derrumbar y decretar la demolición total. Entonces es una improvisación, la ciudad está a la deriva. Y tanto así que puede llegar un proyecto importante o interesante para algunos y vamos modificando el plan regulador. Entonces es una respuesta constante a reacción. Y yo creo que también hay facultades, evidentemente la ciudad necesita transformarse. Yo creo que ahí necesita transformarse porque necesita optimizar su capacidad instalada, sus recursos instalados. No, hablamos, el recurso de valor cultural es una capacidad instalada. Hay sistemas de viviendas colectivas, por ejemplo, que hay que conducir esas transformaciones. Hay poblaciones muy valiosas y habría que ver si esas poblaciones se hicieron en un momento en que la familia era más chica, más grande, entonces se debería poder subdividir o ampliar de una manera más conducida. Y lo otro que puse claro, las declaratorias, yo creo que hemos sido buenos para declarar. Valparaíso tiene harta declaratoria, tiene el 99% de los inmuebles de conservación histórica de la región, tiene casi 1000 inmuebles, pero lo que hay que promover también es que estas declaratorias se transformen en una gestión de esos bienes, gestionar la oportunidad que dan los bienes y las amenazas que se dan en una ciudad, darle viabilidad. Esa palabra a mí me gusta mucho, ¿vale? Dejar de proteger y dar viabilidad al patrimonio. Oye, Paz, se nos ha pasado volando ya toda la hora. Es que es un tema realmente bien dramático y con muchas aristas. Y te voy a canalizar algunos comentarios. Dice Aníbal Neus que si consideras que Valparaíso está retrocediendo. Bueno, ya más o menos lo dijiste. Sí. Harto aprendizaje, yo creo que eso es lo que... Harto aprendizaje. En eso no se ha retrocedido, pero se ha ido derrumbando todo igual, digamos. Sí, yo creo que sí. Raúl Romero te pide tu opinión respecto a si es que la nueva Constitución debiera incorporar, así como estamos hablando, por ejemplo, de los derechos de la tierra, ¿no es cierto?, para poder hacer más sostenible el tema medioambiental, si la nueva Constitución, pregunta él, si debiera incluir derechos culturales en que protegeran estos patrimonios. Sí, yo creo que evidentemente sí, pues debería garantizar un cuidado, no solo promover, como lo dice la Constitución actual, que promueva la protección del patrimonio, sino que debería garantizar el Estado, debería garantizar, evidentemente, garantizar derechos, y uno de hecho es el derecho de acceso o de vivir en un espacio con recursos de valor cultural y natural, evidentemente. Exacto. Rosario Quinlán te dice, bueno, se refiere un poco que se supone que esto va a estar en la nueva ley de patrimonio que está ahora en discusión en el Congreso, ¿no es cierto? Si podría ser importante para Valparaíso el establecimiento de incentivos para la conservación, para los dueños de inmuebles patrimoniales, para que los propios privados se encarguen de conservar sus inmuebles de valor patrimonial. Si crees, ¿tienes alguna esperanza en eso? Antes de la última reforma tributaria existía en Chile un beneficio a las obras nuevas, que era una exención del 65% del IVA para la construcción de obras nuevas. Y eso yo creo que dio como resultado lo que muchos vimos. Locura. O sea, claro, justo al revés. Claro, esa exención del... Justo al revés. Claro, debió ser para el patrimonio, para por lo menos la zona, en las comunas donde había patrimonio identificado. Josefina Atria dice que demoler debiera estar prohibido por ley.
y Virginia, que no veo aquí su apellido. Claro, porque yo también te escucho y digo, bueno, ¿y por dónde canalizamos esto? ¿Cómo podríamos llegar a que esto se declarara patrimonio en peligro o deberíamos partir por la gestión municipal a una escala más local antes del Estado? ¿Cómo lo ves? Bueno, la convención es una convención que ratifica y adscribe un Estado parte, y en el caso de la Convención de Patrimonio Cultural y Natural, el punto focal es el Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces, yo creo que de ahí debería empezar a evaluarse si corresponde o no solicitar que pase a la lista de patrimonio en peligro, y activar, me imagino que eso lleva como de consigo una activación de una cantidad de iniciativas y de cambios. Yo te diría, uno de ellos tiene que ser la administración no puede seguir en un municipio, porque han pasado 4 alcaldes y no han logrado no dan el ancho. Perfecto. Está Óscar Acuña, que entiendo que quiere hacer algún comentario o una pregunta. Por favor, muy breve, 1 minuto, por favor, Óscar, porque ya estamos pasados de la hora. Creo que te va a habilitar tu micrófono, Joel. No, nada, no. Felicitar a La Paz, yo comparto su opinión, solamente aclarar brevemente que cuando se inscribió a Valparaíso, que no estaba en ese tiempo en el equipo, no era una exigencia que hubiera un plan de manejo, si bien a posteriori ha habido intentos infructuosos para concretarlo. Enseguida, decir que yo creo que el ingreso a la lista en peligro de Valparaíso hoy día es claro que es indispensable, o sea, pero también con la misma claridad no creo que el comité por sí y ante sí, aunque reciba 1000 cartas, lo vaya a ingresar jamás a la lista en peligro, salvo que el Estado parte lo pida. Soy tan tajante en decirlo así porque hubo un caso el año antepasado en la reunión del comité donde se analizó los jardines y el Palacio de Lahore en Pakistán, mucho más grave incluso que este, con una intervención que es bien violenta, y no se le pasó a la lista en peligro ni nada de eso. Entonces, se requiere que el Estado parte, en eso concuerdo con Paz, sea el que lo solicite, dada la gravedad de la situación, que es realmente como para llorar a gritos en varias ocasiones. Eso. Sí, solo mi réplica a Óscar. Bueno, claro, la convención puede poner, yo creo que la convención lo que pide es lo mínimo. Y un Estado debiera, o sea, de hecho el plan de manejo es un tema que está pendiente hace por lo menos, si no de los 17 años cuando se inscribió, está pendiente hace 15. Y eso es una deuda, pues, una deuda pendiente. Es una deuda, pero no es una deuda de Valparaíso, ¿eh? Es una deuda de las pirámides de Egipto, de la muralla china, de montones de casos. De hecho, el Comité de Patrimonio Mundial ha instado a que esto se vaya regularizando. Debe tenerlo conforme. ¿Es el único sitio que no lo tiene en el mundo? No. Puede haber unos 800 más, por lo menos. Voy a complementar a la pregunta anterior, Rosario, solo una cosa que, claro, si a falta de plan de manejo, uno también espera que los instrumentos locales, como el Pladeco o el plan regulador, se vayan ajustando. Primero haya una actualización de esos instrumentos, una actualización del instrumento con una mirada renovada, pues no una modificación más. El plan regulador de Valparaíso ha tenido 39 modificaciones desde que fue hecho, entonces el resultado es una suma de respuestas a demandas en un territorio para un objetivo puntual. Entonces es un pegote de cosas, y eso está en deuda en la ciudad. O sea, con eso a lo mejor también se puede suplir la falta de un plan director, y le estoy dando respuesta a una colega amiga que lo puso ahí en el chat y lo alcancé a leer, a la Claudia Boywood. Ah, yo estaba mirándola. Sí. Ya. Genial, gracias, Paz. Súper atenta. Don Óscar, es que tengo tres Óscar acá. A mí me impresiona porque ¿en qué quedaron todas las inversiones de más de 100 millones de dólares a través del crédito BID que se hizo?
¿qué ocurrió después? ¿Cuál es la evaluación de todos los recursos que se incorporaron a esa zona? ¿Y cuál fue el seguimiento que se le hizo respecto de las cosas que se habían hecho, las medidas que se habían tomado y cómo esto podía continuar o no? Porque yo creo que fue un esfuerzo muy, muy grande hablar de cerca de 100 millones de dólares por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y del Estado de Chile. ¿Pero qué pasó? Entonces estamos en una situación igual, porque estamos quejándonos, pero ¿cuál es la evaluación que se ha hecho de todas las inversiones que se hicieron fundamentalmente en Valparaíso? ¿Y eso qué es lo que nos sirve como lección para el futuro? Porque yo creo que acá lo que tenemos que sacar es qué es lo que se hace a futuro y en otro tipo de situaciones. Porque llegar ante el Estado de Chile y decirle acá se invirtieron 100 millones de dólares, ¿qué pasó? Estamos todos quejándonos de lo que ha ocurrido. Entonces, es como difícil ver qué es lo que se puede recomendar a futuro, tratando de buscar qué es lo que se puede hacer a futuro. No llorar sobre la leche derramada o sobre los millones de dólares derramados. Ya. Yo creo que eso es muy importante y por eso Sí. yo creo que también esto sirve de lección para eventuales nuevos lugares o nuevas declaraciones. Nosotros, desde el punto de vista de la Ley de Donaciones Culturales, yo creo que casi todos saben que hay un aporte indirecto del Estado, renunciando a los impuestos, ¿no es cierto?, para que se puedan hacer obras importantes. Entonces yo creo que eso no es perfecto, se requieren más recursos, pero sin duda que eso ha sido una ayuda importante. Y yo creo que la comunidad lo ha valorizado, no sé si bien o más o menos. Yo no podría estar dando una opinión sobre lo que opinan los beneficiarios, pero yo creo que hay que mejorar y sobre todo ver, bueno, esto que se hizo en Valparaíso, cuáles son las fallas, qué es lo que ocurrió, qué es lo que no ocurrió. Podemos tratar de llevar, no a un foro internacional como el UNESCO, sino que llevar a las decisiones internas del Estado de Chile, ¿no es cierto?, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, etcétera, y la comunidad civil, qué es lo que se puede hacer con este tipo de iniciativas. Porque yo creo que el esfuerzo fue muy grande, pero que ahora estemos en este momento quejándonos de todo un poco lo que pasó, fue un esfuerzo fallido. Yo creo que ahí Óscar Acuña puede tener muchas opiniones y otros también, pero es importante porque yo creo que Sí, estamos clarísimo. mostrando como que esto es una situación que fracasó. No, yo no lo veo así. Paz, Bueno, dele paz hola, para que vayamos ya. poder cerrando. Con Óscar Agüero, nos conocimos en el Consejo de la Cultura, me imagino. A ver, claramente, bueno, más que yo diría el Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso, que fue el que financió el préstamo BID, fue un programa que levantó mucha información en distintas zonas, con distintos objetivos, pero también fueron platas que se destinaron a la caja del municipio de la época para pagar obras, obras que estaban pendientes en la municipalidad. Se habilitó un canil, el camino a Laguna Verde, se recuperaron algunas calles fuera del sitio Patrimonio Mundial. Pero sí yo diría que se hicieron algunas obras puntuales, lamentablemente se hicieron muchos estudios que no se concretaron. Ese fue, yo creo, el gran problema. Me acuerdo del estudio de los CITES del Cerro Santo Domingo y Cordillera, que era para recuperar las viviendas colectivas, que eso es un sistema muy importante que tiene la ciudad, tan importante como el sistema de comercio local. Pero sí, claro, nació el programa del Fondo Patrimonio, que también se inició en el Consejo de la Cultura, que es un fondo que hoy día, que por supuesto apoyó la recuperación de inmuebles también en Valparaíso a nivel nacional. El programa de puesta en valor del patrimonio también es un programa nacional. No es que no hayan herramientas, sí hay herramientas. De hecho, cuando estuve también en el Consejo, mapeamos una cantidad de herramientas públicas que podían ser allegadas a una situación de un barrio con valores patrimoniales. Nos encontramos con 49 herramientas públicas distribuidas en los distintos
en las distintas organizaciones. También nos topamos con, por ejemplo, cosas que hay que corregir. Las compras públicas que hace el Estado, en general cuesta mucho que lleguen a usar, por ejemplo, inmuebles que se recuperaron con el Fondo Patrimonio, porque no cumplen con una cantidad de estándares que están asociados a las compras públicas. Yo no sé si se seguirá, pero el Estado usa hoteles, compra, adquiere productos y servicios, no precisamente en el comercio local, ni hace uso de los equipamientos que tienen los lugares, sino que en general, no quiero nombrar aquí en público, son cadenas de hoteles, etcétera. Entonces yo creo que sí han habido iniciativas, lo que pasa es que las iniciativas no se sostienen en el tiempo. El DUOC, yo diría, fue un buen resultado, y para nosotros como organización fue dar cuenta, porque nosotros nacimos defendiendo el edificio del DUOC, y el DUOC fue una de las compras que se hizo con las platas del BID. Se compraron 3 edificios en Valparaíso, se le entregaron al municipio, y la idea era que esto fuera un fondo rotatorio, que se le entregaba un edificio, se vendía el edificio, el municipio compraba otro, lo vendía y tenía un fondo rotatorio. Lamentablemente eso no se dio. Tienen ahora el Liberty, y ya no hay más plata para seguir comprando edificios. Entonces, claro, se recuperó la población obrera de la Unión, pero lo que digo que todos esos ensayos evaluados positivamente como resultado no prosperan en el tiempo, no han prosperado en el tiempo. Entonces, como sugerencia, yo creo mirar esos ensayos que se hicieron, esos demostrativos, ejemplos demostrativos de un modelo de intervención distinto, que pudieran verse hoy día como replicar en un contexto distinto. Pues hoy día estamos han pasado los años, más de 10 años de todas esas obras. Sí. Eso, Rosario. Paz, bueno, sí, a mí me parece súper lógica la pregunta de Óscar Agüero también. Creo que nos quedamos con muchas preguntas, lo cual no es malo. Es bueno sembrar estas preguntas, que nos inquietemos con esto, que tratemos de investigar más, y también aprovechar de señalar algo, de saludar a propósito a nuestro director ejecutivo Roberto Fuenzalida, que me pidió también que comunicara que nosotros estamos intentando generar un capítulo regional de la corporación para producir ahí un núcleo de activación, de recepción de proyectos, de discusión en torno al patrimonio, que en este momento lo estarían liderando 3 personas que están aquí presentes, que son Alfredo Sánchez, Ernesto Gómez y Baldomero Estrada, que están ligados a la Universidad de Valparaíso. Por último, muy brevemente, Paz, si puedes como contestar con algo central lo que pregunta Jorge Cisterna, que cuál sería el cambio fundamental que requiere el Pladeco, considerando que es el único instrumento de planificación urbana de largo plazo. Bueno, el Pladeco, el cambio fundamental es el Pladeco actual es un Pladeco que hay que actualizar, pues es un Pladeco que del año 92, que tenía vigencia hasta el año 2012, perdió su vigencia. Y de la propuesta del Pladeco, porque esa es otra cosa, la propuesta del Pladeco debería mejorarse, con una mirada, yo diría como en conclusión, con una mirada sistémica. No puede dar como resultado 490 iniciativas que se van a llevar a cabo en la ciudad, entre estudios y proyectos y programas, sin tener claro cómo se van a concatenar esas iniciativas en función de un objetivo claro. O sea, esta iniciativa más este estudio va a dar como resultado algo. Eso no está claro. Son iniciativas, yo las veo de una manera bien dispersa, una suma de
de iniciativas más bien sueltas que amarradas en un objetivo, en varios objetivos. Yo, desde la corporación, como nosotros trabajamos mucho en el fondo con el apoyo de privados, y también alianzas entre el mundo público y privado, utilizando la ley de donación y todo, pero claro, vemos que es difícil y parte de eso ha sido el interés, como te señalaba, del director ejecutivo y de incorporar a estas personas de la región. Claro, vemos difícil de repente poder entusiasmar a la empresa privada a aportar a algo que en realidad es el patrimonio mundial más céntrico que tenemos en Chile. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Crees que se podría generar un círculo virtuoso en ese sentido de la alianza público-privada? Claro, evidentemente sí. Bueno, hay inversiones también en la parte más, no lo quiero decir de cerca, porque nosotros somos propietarios del frente de la Iglesia de la Matriz, hemos invertido ahí. El asunto es cómo sostener una inversión en el tiempo, y también, como te decía, el concatenamiento. Se necesita que hayan varias cosas que estén pasando y que se produzca una sinergia. Y yo creo que ahí hay un rol que no lo van a asumir los estados, los privados. El rol lo van a asumir en las áreas más deterioradas, donde no está asegurada una rentabilidad sostenida en el tiempo, lo tiene que asumir el Estado a través de una recuperación real del mercado puerto, a través de una definición de qué va a pasar con el sector de la calle Serrano que explotó y se incendió. Yo creo que sí, que hay una posibilidad de colaboración público-privada, pero me da la sensación que esa tiene que estar en el marco de un plan de acción más integral, no que dé garantías. Caso a caso, que dé garantía. No lo veo caso a caso, porque la sinergia es muy importante en esto. Que sea seguro, que llegar ahí sea seguro, salir de ahí sea seguro, que haya masa crítica para la acción que se haga, etc. Bueno, acá otra persona, Rudolf, que no pone aquí el apellido. Gastón que es, se llama él, Gastón Rudolf. Gastón, claro, que señala la importancia obviamente de la participación ciudadana. Y bueno, agradecerles a todos porque ya estamos pasados de la hora. Cualquier comentario pueden escribirnos a nosotros, al correo nuestro, al mismo desde donde se les envió el link, nosotros se lo podemos hacer llegar a Paz. Y también comentarles que la próxima semana vamos a estar con un evento de preestreno de nuestros mini documentales que vamos a presentar en el canal 24 Horas de Patrimonio Inmaterial. Así que muchas gracias a todos. Manténganse conectados con nosotros. Muchas gracias Paz. Gracias por la invitación y espero, bueno, son temas que hay que seguir conversándolos, en verdad es un aprendizaje constante, yo creo que nada está cerrado. Así que te agradezco, Rosario, ha sido un gusto conversar contigo y preparar este conversatorio contigo también, y el equipo de Isadora y Joel también, que son con los que me ha tocado interactuar más personalmente. Así que, y a todos los que asistieron, no logré ver todo, recién puse los... Sí, mira las caras nomás. Claro, pero claro, un gusto de haber estado acá conversando, y yo creo que, claro, instalando, provocando, yo creo que eso también es inquietando, provocando, porque eso nos obliga a plantearnos y repensar algunas cosas. Yo creo que eso es importante, pues sobre todo ahora que tenemos pandemia, una discusión importante social, por delante. Claro, y tenemos una discusión importante por delante, así que exacto. Esto. Muchas gracias, un gusto. Buenas tardes, gracias a todos. Chao, gracias. Chao, chao. Chao.